Esta es una nueva entrega de la lectura del libro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, del doctor James Dobson. En esta oportunidad les leemos el capítulo número 5 titulado ¿Puede librarnos? ¿Y si no? Ahora debemos apresurarnos a hacerle frente a una serie de preguntas, dice el doctor Dobson en este capítulo, cuya relación con todo lo que hemos considerado hasta este momento es crítica. ¿Qué papel desempeña Dios en las situaciones que confunden y a veces desilusionan a sus seguidores? ¿Dónde estaba Él durante los retos con que se enfrentaron el jefe Bob Vernon y su esposa Esther, el doctor Jim Conway y su esposa Sally, Darryl y Clarita Gustafson, el doctor Jerry White y su esposa Mary, los doctores Chuck y Karen Fried y los demás que hemos considerado en capítulos anteriores? Concretamente, ¿escucha Dios las oraciones de su pueblo y las contesta? El porcentaje sorprendentemente grande de norteamericanos quedó expresado en una encuesta en donde afirmaron que creen en la eficacia de la oración. En una histórica publicación de la revista Newsweek del día 6 de enero de 1992 titulada Hablando con Dios, se informaron los resultados de una encuesta de Gallup, la cual mostró que el 68% de los norteamericanos entrevistados habían orado una vez por semana y un 57% lo había hecho por lo menos una vez por día. 91% de las mujeres y 85% de los hombres habían orado en alguna ocasión. Esto incluía un 94% de negros y 87% de blancos. Algunas de estas oraciones, comentaba Newsweek, fueron hechas en casos extremos. Hay muy pocos ateos en las salas de hospitales en donde se encuentran los enfermos de cáncer, así como también en las filas de los desempleados. Pero en los Estados Unidos, que según se afirma son desarraigados, materialistas y egoístas, también existe hambre por una experiencia personal con Dios que la oración busca satisfacer. Los autores de la historia llegaron a la siguiente conclusión. Incluso en las universidades, templos de todo lo que el siglo de las luces ha infundido, la oración ha encontrado un hogar. Hace 20 años era muy extraño el encontrar una religión llena de vitalidad en las ciudades universitarias. Esto lo dice David Rosenhan, quien es profesor de Derecho y Psicología de la Universidad de Stanford. Ahora hay reuniones de oración aquí a las que regularmente asisten entre 300 y 500 estudiantes. No soy tan ingenuo como para creer que todos esos norteamericanos estaban buscando tener una relación de verdadera entrega con el Dios viviente. Para algunos la oración solo está a 2 o 3 centímetros de la superstición, tal como la astrología o cualquier otra conjetura llevada adelante al azar. Sin embargo, la receptividad hacia las cosas del Espíritu es muy alentadora para aquellos de nosotros que hemos anhelado, por un avivamiento de fervor religioso en esta nación, poder ver una respuesta. Pero, ¿qué es lo que usted cree acerca del significado de la oración? Es cierto que, como dice en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Nos estaba hablando Jesús a nosotros cuando dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá? Mateo 7:7. Diré que personalmente yo daría mi vida por la realidad de esas promesas. Fueron inspiradas por Dios y debidamente escritas en la Biblia. Nuestro fundamento como creyentes está confiado en las Escrituras, donde el mensaje es evidente. Consideré los siguientes versículos. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Primera de Crónicas 16:11. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Proverbios 15:8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar.
Lucas 18:1. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:6. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2. Orad sin cesar. Dad gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, 17, 18. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Primera de Timoteo 2:8. Es obvio que no solo Dios honra la oración, sino que también nos ordena que nos comuniquemos de esta manera personal con Él. ¿Y qué privilegio tan grande es este? ¿Ha pensado usted en la naturaleza de este don que nos ha sido concedido por parte del Todopoderoso? No necesitamos hacer una cita para que Él nos preste atención. No existen ayudantes o secretarias con quienes tenemos que hablar primero. Él nunca nos dice que regresemos otro día cuando su plan de actividades esté menos congestionado. En cambio, se nos invita a que con confianza entremos a su presencia en cualquier momento del día o de la noche. Él oye hasta el más débil clamor de la persona enferma, de la que se siente sola, de la que ha sido despreciada por los demás. Dios nos conoce y nos ama a todos nosotros, a pesar de que nuestras imperfecciones y fracasos están. Realmente la invitación a orar es una preciosa expresión del amor y de la compasión incomparables de nuestro Creador hacia la humanidad. Este concepto ha sido parte inseparable de mi vida y de mi familia desde los primeros años de mi infancia. Recuerdo, dice el Dr. Dobson, algo que ocurrió en 1957 cuando estaba en el último año de la universidad. Esa tarde recibí una inquietante llamada telefónica de mis padres, quienes sonaban angustiados y molestos. Rápidamente mamá me dijo que papá había formado de la mano derecha una especie de llaga que estaba inflamada. La habían observado por algún tiempo y se habían dado cuenta de que no se sanaba. Finalmente fueron a ver a un dermatólogo y acababan de regresar de su consultorio. A mi papá, que tenía 46 años de edad en ese momento, le habían diagnosticado un tipo de cáncer llamado células escamosas, que es curable al comienzo, pero peligroso si no se trata. El doctor parecía preocupado. Les había dicho que el examen microscópico de los tejidos había mostrado células muy maduras. No podía decir si éstas se habían extendido a otras partes del cuerpo, pero tampoco podía descartar esa posibilidad. El doctor decidió tratar el cáncer con radiación durante un periodo de 6 semanas. El proceso de curación debía comenzar al final de ese tiempo. Si la lesión podía ser considerada o tratada localmente, desaparecería por completo en unas 5 semanas más, pero si no se curaba, problemas más graves estaban en camino. La horrible posibilidad de que entonces tendrían que amputarle el brazo empezaba a ser considerada. Mi padre era un artista y pensar que podría perder su brazo derecho o tal vez la vida sobresaltó a toda la familia y todos comenzamos a orar por él. 4 semanas después de haber terminado los tratamientos de radiación, aún la llaga seguía casi igual. No se veía ninguna señal de que se estaba curando. La tensión aumentó a medida que continuamos recibiendo informes médicos muy desalentadores. Estoy seguro de que esa enfermedad sería mucho menos peligrosa hoy en día que durante la década del 50, pero en ese tiempo ese fue un acontecimiento extremadamente inquietante. El médico de mi padre comenzó a pensar en el próximo paso. Era el momento de orar más intensamente. Así que mi padre fue a ver a los líderes de nuestra denominación
y les pidió que lo ungieran con aceite y eficientemente o específicamente le pidieron al Señor que lo sanara de ese cáncer. 2 días antes de la 5ª semana de tratamientos, que era el momento en que el dermatólogo había indicado tendría que tomarse una decisión, hicieron un breve servicio con ese propósito. Exactamente 2 días antes, la llaga se había curado completamente para jamás regresar. Este es solo un ejemplo de las dramáticas respuestas a distintas oraciones que presencié durante mi infancia y mi adolescencia. Los ejemplos de esa época podrían llenar este libro porque éramos una familia que creía en la oración. Muchas historias vienen a mi mente. Recuerdo, sigue diciendo el doctor Dobson, en una ocasión cuando mi padre tomó el cheque de pago del trabajo que había realizado predicando en una iglesia y se le entregó al pastor cuyos hijos necesitaban zapatos y ropa de invierno. Papá tenía un corazón muy sensible hacia las personas con problemas económicos. Inevitablemente, unos pocos días más tarde, se nos acabó el dinero y tuvimos que ponernos de rodillas. Aún recuerdo a mi padre orando después de haber reunido a toda la familia alrededor de una mesa. Dijo: Señor, tú dijiste que si nosotros te honrábamos en nuestros momentos buenos, tú serías fiel con nosotros en nuestros momentos de necesidad. Y como sabes, no nos vendría mal un poco de tu ayuda para poder seguir adelante. Digo con toda seguridad que al día siguiente de haber hecho esa oración, llegó en el correo un cheque por $1,200. Mi fe creció de una manera increíble durante esos años formativos porque vi cómo Dios respondía a una familia que dependía de Él. Eso ocurrió cientos de veces. Mi esposa Shirley no creció en un hogar cristiano y sus experiencias fueron muy diferentes a las mías. Su padre era un alcohólico que abusaba de la familia y solo hablaba de Dios cuando maldecía. Aunque la madre de Shirley no era cristiana, era una mujer maravillosa que amaba a sus 2 hijos y se dio cuenta de que necesitaba ayuda para criarlos, y desde que eran muy pequeños comenzó a enviarlos a una iglesia evangélica que estaba cerca de su casa. Allí, Shirley aprendió acerca de Jesús y de cómo orar. Esa pequeña niña, atrapada en las garras de la pobreza y de la angustia causada por el alcoholismo de su padre, comenzó a hablar con el Señor acerca de su familia. Especialmente después de que sus padres se divorciaron, le pidió a Dios que le concediera 2 peticiones. En primer lugar, oró por un padrastro cristiano que les amara y proveyera las necesidades de ellos. En segundo lugar, Shirley deseaba tener algún día un hogar y una familia dedicados a Dios. Ella comenzó a pedirle a Dios que cuando llegara el momento de ella casarse, le diera un esposo cristiano. Se me conmueve el corazón cuando pienso en esa niña sola, de rodillas en su habitación, hablándole a Dios de su necesidad. Yo me encontraba en algún lugar sin saber que ella existía, pero el Señor estaba preparándome para lo que ocurriría en el futuro. Cuando llegó el momento en que conocí a tan preciosa joven en la universidad, nadie tuvo que empujarme. Esa historia es un hermoso ejemplo de la eficacia de la oración. El gran Dios del universo, con toda su majestad y su poder, no estaba demasiado ocupado para oír la vocecita de una niña en necesidad. Él no solo nos juntó, sino que también envió a un buen hombre que nunca se había casado para que fuera padrastro de Shirley. Hoy en día, sus padres son cristianos y están sirviendo al Señor en su comunidad. Por lo tanto, cuando Shirley y yo nos conocimos y nos enamoramos, trajimos una fe firme a nuestra relación. Desde esos días decidimos que Jesucristo tendría el lugar principal en nuestras vidas. Recuerdo una ocasión en la que los 2 nos encontrábamos sentados en mi viejo auto Mercury antes de casarnos y estábamos orando, dedicándole a Él nuestro futuro hogar. Le pedimos al Señor que nos guiara en nuestro camino y especialmente nos bendijera para con nuestros hijos, hiciera un detalle, lo que Él quisiera en el momento de prestarnos esas vidas.
Entonces le prometí a Shirley que pasaría el resto de mi vida tratando de proveerle de la clase de felicidad y seguridad que no había tenido cuando ella era niña. Esa fue la base sobre la cual edificamos nuestra pequeña familia. Ahora, después de más de 3 décadas que hemos pasado juntos, hemos visto la constante fidelidad de Dios manifestada en su respuesta a nuestras oraciones. No sé dónde estaríamos hoy sin esta fuente de fortaleza y de apoyo. En realidad, la más importante área de desarrollo y de madurez de nuestro matrimonio ha sido la vida de oración de Shirley. Ella se ha convertido en lo que a veces llamamos una mujer de oración, porque se mantiene en constante oración con el Señor. Es justo, al tener en cuenta su fervor espiritual, que haya sido nombrada directora nacional del Día de Oración. Ahora permítanme meterme en el agua más profunda, sigue diciendo el doctor Dobson, autor de este libro. Aunque cientos de versículos de la Biblia nos dicen que Dios escucha y contesta las oraciones, es importante que reconozcamos lo que la mayoría de nosotros ya ha observado, que Él no hace todas las cosas que le pedimos como nosotros quisiéramos. Podrían pasar años antes de que veamos el cumplimiento de sus propósitos. Hay otras ocasiones en las cuales Él nos dice no o espera. Y seamos sinceros, hay momentos cuando nos dice, en realidad, cuando ni siquiera dice una palabra. Como hemos indicado, muchos creyentes se sienten confundidos o heridos en esos casos y su fe comienza a tambalearse. Esta desilusión fue el tema de una novela clásica escrita por Somerset Maugham titulada Of Human Bondage. El personaje principal era un hombre que tenía un pie deforme, quien había detestado su deformidad desde que era muy pequeño. Cuando descubrió el cristianismo pensó que había encontrado una manera rápida de librarse de su problema. Comenzó a pedirle a Dios que le sanara su pie y lo hiciera normal. A medida que comenzó a darse cuenta de que su repetida petición no le sería concedida, pensó que su fe no tenía ningún valor y perdió interés en Dios. Me pregunto cuántas veces se ha repetido ese triste drama a través de los siglos. Todos los que ya hace bastante tiempo que son cristianos han tenido la experiencia de orar por algo que Dios parece no concederles. Por ejemplo, regresamos a la historia del cáncer de piel de mi papá. Aunque fue sanado de su enfermedad, en su actualidad tanto él como mi madre están con el Señor. Nuestras oraciones sobre otras enfermedades que tuvieron después no impidieron que partieran de este mundo cuando el Señor lo llamó a través de la línea divisoria entre la vida y la muerte. Si esto le inquieta a usted, recuerde que Lázaro, a quien Jesús levantó milagrosamente de entre los muertos, volvió a morir después. Todas las personas a las que Jesús sanó finalmente murieron. Se dice que el tiempo cura todas las heridas. ¿Parece ser esto una contradicción de la afirmación acerca de la oración que expresé anteriormente? No debiera parecerlo. Piense por un momento en la clase de mundo en que estaríamos si todos los casos Dios hiciera exactamente lo que le exigiéramos. En primer lugar, los creyentes sobrevivirían por cientos de años a los incrédulos. El resto de los seres humanos se encontrarían atrapados en cuerpos que estarían deteriorándose, pero los cristianos y sus hijos vivirían en un mundo feliz reservado para ellos. Nunca tendrían dolor ni de muelas, ni cálculos renales o miopía. Tendrían éxito en todos sus negocios, sus hogares serían hermosos, etc. Todo el fundamento de la relación entre Dios y el hombre sería destruido poco a poco. Las personas buscarían la amistad con Él para obtener los beneficios adicionales, en vez de como resultado de un corazón arrepentido y lleno de amor hacia Él. En realidad, la gente más codiciosa de entre nosotros sería la primera en ser atraída a los beneficios de la vida cristiana. Lo más importante de todo
es que las evidencias de el importante e imponente poder de Dios eliminarían la necesidad de tener fe. Como escribió el apóstol Pablo en Romanos 8:24, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Por lo tanto, nuestra fe no está afianzada en señales y maravillas, sino en el Dios soberano del universo. Él no actuará de acuerdo con nuestras instrucciones con el propósito de impresionarnos. Jesús censuró a los que querían que exhibiera sus milagros con las siguientes palabras: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, dijo en Mateo 12:39. Él quiere que lo aceptemos sin que tengamos ninguna prueba. Jesús le dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros serviremos a este Señor no porque Él hace que nosotros queramos, sino porque confiamos en su preeminencia en nuestras vidas. En fin de cuentas, Él debe ser y Él será el que decidirá qué es lo que nos conviene más. Nosotros no podemos ver el futuro, no sabemos cuál es su plan, solo percibimos el cuadro pequeño, ni siquiera lo vemos muy claramente. Teniendo en cuenta esta limitación, parece increíblemente arrogante de parte nuestra que le digamos a Dios que Él tiene que hacer en vez de darle a conocer nuestras necesidades y luego rendirnos a su voluntad. Jesús mismo nos dio ejemplo de esa actitud en su sumisión. En el huerto del Getsemaní le pidió a su Padre que apartara de él la copa de humillación y de muerte. Él sabía bien lo que significaba la crucifixión. La tensión emocional era tan intensa que grandes gotas de sangre salieron a través de su piel. En términos médicos, ese fenómeno se llama hematidrosis y solamente le ocurre a personas que están experimentando la más grande de las angustias. Sin embargo, incluso en medio de ese agudo dolor, Jesús oró diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay muchos otros ejemplos bíblicos de esta clase de sumisión a la voluntad de Dios. En 3 diferentes ocasiones el apóstol Pablo le pidió al Señor que quitara de él la molestia que él llamó un aguijón en mi carne. 3 veces la respuesta fue no. En cambio el Señor le dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Usted recuerda también la historia de Moisés y su encuentro con la voz de Dios en la zarza ardiente de Éxodo 3 y 4. El Señor le ordenó que se enfrentara con Faraón y le exigiera que dejara libres de la cautividad a los hijos de Israel. Cuando Moisés le preguntó por qué los hijos de Israel habrían de creer que Dios le habría enviado, el Señor le armó de poderes milagrosos. Convirtió su vara en una culebra y luego la convirtió otra vez en vara. Después hizo que la mano de Moisés se pusiera leprosa y luego se la sanó. Finalmente le dijo que si el pueblo no llegara a creerlo por medio de esas 2 señales, tomara de las aguas del río Nilo y las derramara sobre la tierra y éstas se convertirían en sangre. Estas hazañas asombrosas fueron diseñadas para revelar el poder de Dios y probar la autenticidad de Moisés como su representante. Pero entonces ocurrió algo muy curioso. Moisés se quejó de que él carecía de elocuencia para realizar esa tarea. Soy tardo en el habla y torpe de lengua, dijo en Éxodo 4:10. Sin embargo, Dios no le ofreció sanarle de su dolencia. ¿No le parece algo extraño? Dios acababa de realizar milagros extraordinarios que capacitaron a Moisés para llevar a cabo la misión que él le había encomendado. ¿Por qué no habría de eliminar ese molesto impedimento del habla? Por supuesto, él tenía el poder para hacerlo. No habría sido lógico que el Señor dijera: vas a necesitar una voz fuerte para guiar a 1.000.000 de personas a través del desierto. De hoy en adelante hablarás con autoridad. No fue así como respondió Jehová,
Primero se enojó con Moisés por usar esa debilidad como una excusa. Luego nombró a Aarón, el hermano de Moisés, para que sirviera como su vocero. ¿Por qué Dios no hizo las cosas bien y se deshizo del problema? No lo sabemos. Como he dicho anteriormente, hay ocasiones cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Podemos suponer que el Señor no sanó a Moisés de su torpeza de lengua porque, como Pablo, él estaba aprendiendo que su poder se perfecciona en la debilidad. No habría sido escogido para ser líder porque era un obrador de milagros o un superhombre, sino porque el Señor había decidido usar sus influencias y sus defectos. Gracias a Dios, yo fui aceptado por Él de acuerdo con la misma provisión, dice el Dr. Dobson. Cada uno de nosotros está lleno de imperfecciones y de defectos que el Señor podría superar con decir solo una palabra. En cambio, frecuentemente, Él nos deja luchar con nuestras debilidades para revelar su poder. Este concepto viene directamente de la Biblia. Pablo escribió en 2 de Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Me parece que todos los creyentes tienen, por lo menos, un problema con un vaso de barro que es especialmente agobiante, ya sea una aflicción o una enfermedad persistente que decididamente el Señor se niega a quitarles. Yo les llamo los sí solamente. Observe a sus amigos cristianos, converse con ellos acerca de sus circunstancias. La mayoría de ellos admitirán que tienen un sí solamente que impide que su vida sea ideal. Si solamente yo no tuviera diabetes, si solamente yo no tuviera sordera o sinusitis o una combinación de problemas de salud, si solamente mi esposo y yo pudiéramos tener hijos, si solamente no me hubiera metido en ese mal negocio o en ese pleito o en esa relación matrimonial carente de amor, si solamente no tuviéramos un hijo enfermo o retardado o una suegra que me cause tantos problemas, si solamente no tuviéramos dificultades económicas, si solamente no hubieran abusado sexualmente de mí cuando era un niño o una niña, si solamente Dios me librara de este problema. Sin embargo, los problemas persisten. En cuanto a esas dificultades, el Señor repite dulcemente lo que le dijo a Pablo hace casi 2000 años. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si se me permite parafrasear mi comprensión de este versículo, el Señor nos dice, a cada uno se le pide que soporte algunas cosas que atraen consigo incomodidad, dolor y tristeza. Todo es tuyo, acéptalo, llévalo, te daré la gracia para que puedas soportarlo. Así que la vida sigue adelante en un estado de relativa imperfección. Elizabeth Elliot propuso otra explicación de los problemas que tiene la humanidad en un corto ensayo titulado A pesar de todo, habremos de encallar. Ella escribió lo siguiente: ¿alguna vez he entregado o se ha entregado usted de todo corazón a algo, ha orado por ello y ha trabajado en ello lleno de confianza porque creía que eso era lo que Dios quería que usted hiciera y finalmente vio que todo quedó encallado? En la historia del viaje de Pablo como prisionero a través del mar Adriático, se nos dice cómo un ángel le dijo a Pablo que no tuviera temor a pesar de los vientos huracanados, porque Dios les libraría de morir a él y a todos los que estaban con él a bordo de la nave. Pablo animó a los guardias y a los demás pasajeros con esas palabras, pero agregó, con todo habremos de encallar en alguna isla. Hechos 27-26. Parecía como que
el Dios que prometió librarlos de la muerte a todos podría haber hecho un trabajo mejor, ¿no? Salvando también la nave y librándonos de la vergüenza de tener que llegar a la isla en los restos deshechos de la embarcación. La realidad es que no lo hizo así y tampoco Él nos librará siempre de la muerte. El cielo no está aquí, está allá. Si Dios nos diera aquí todo lo que queremos, nuestros corazones se contentarían con las cosas de este mundo en vez de interesarse en las del venidero. Dios está atrayéndonos constantemente hacia arriba y lejos de este mundo, llamándonos a sí mismo y a su reino, y aún es invisible donde ciertamente encontraremos lo que anhelamos tan intensamente. Encallar no es el fin del mundo, pero nos ayuda a no meternos en tentación, la tentación a sentirnos satisfechos con las cosas que vemos. Hay una sabiduría práctica en estas palabras. Todos los creyentes encallaremos en algún momento de nuestras vidas y debemos aprender a no dejarnos llevar por el pánico cuando nuestra embarcación choque con un banco de arena. Podemos aprender esa calma bajo presión. En Filipenses 4, 11 y 12 el apóstol Pablo escribió: «He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé servir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad». Esta es una serenidad adquirida. Lamentablemente hoy, algunos ministros cristianos muy conocidos que confunden a las personas engañándolas con que no es necesario perseverar y tener dominio de sí mismo, están haciendo las cosas mal. ¿Por qué debemos practicar la resistencia cuando la salud y la riqueza están disponibles para cualquiera? Con solo hacer los ruidos apropiados, podemos hacer uso de su poder para llevar una vida libre de problemas. Ellos convertirían al rey del universo en un mago servil o en un recadero que tiene mucho poder y que está inevitablemente obligado a satisfacer los caprichos y los deseos de nosotros, los simples mortales. Esa es una peligrosa tergiversación de las enseñanzas de la Biblia que tiene consecuencias de gran alcance para los que carecen de conocimientos. Hace poco, dice el Dr. Dobson, escuché a un predicador en la radio quien dijo: «Si usted tiene una necesidad, será satisfecha en el momento en el que le pida al Señor que le ayude. En el mismo momento en el que comience a orar, ya se ha realizado. Dios resolverá ese problema, ya sea de enfermedad, desempleo, necesidad de dinero. No importa lo que sea, si usted tiene fe, no hay ninguna duda de que Dios lo resolverá». Es cierto que a menudo el Señor interviene dramáticamente en la vida de aquellos que tienen dificultades. La Biblia no podría ser más clara en cuanto a esta verdad, pero Él es el que decide cómo va a responder. Nadie tiene derecho a tomar esa decisión por Él. Después de escuchar a ese ministro en la radio hacer esa declaración generalizada, fui directamente a mi oficina en Enfoque a la Familia para asistir a una reunión devocional con miembros del personal. Allí compartí lo que había escuchado y uno de mis colegas entonces dijo: «Qué lástima que mi padre no sabe eso». Su padre, ya anciano, sufrió un debilitante ataque de apoplejía y ahora tiene que permanecer sentado en una silla de ruedas, parcialmente paralizado. Este buen hombre, quien es un pastor jubilado que entregó su vida al servicio cristiano, está atravesando por momentos muy difíciles. Se pasa la mayor parte del día mirando por una ventana a una cancha de golf en la cual jamás volverá a caminar. Es injusto el decirle a las personas que están sufriendo de una manera como esa que se encuentran enfermas porque les falta fe para estar como nuevas. El verano pasado, cuando visité el Reino Unido, fui testigo de otro ejemplo de esta tergiversación. Había ido allí para escribir los primeros capítulos de este libro y estaba sumamente enredado en los difíciles asuntos que estamos considerando.
Casi en el momento justo me enteré de que un sanador por fe norteamericano iba a llevar a cabo una cruzada de milagros que había sido muy anunciada. Los medios de comunicación hicieron muchos más reportajes acerca de él que aquellos que quizás se le habían hecho en su tierra natal. Le llamaban uno de los más populares evangelistas televisivos de los Estados Unidos. Realmente no era muy conocido en los Estados Unidos. Evidentemente la prensa británica estaba convencida de que era un farsante que venía a estafar a los ingenuos en el nombre del Señor. Eso es, en realidad, lo que parecía. No voy a juzgar los motivos de este evangelista televisivo porque no lo conozco personalmente. Quizá él cree que está realizando la obra del Señor, pero hubo aceptos a su cruzada llevada a cabo en Londres que eran inquietantes. Se anunció, publicado en los periódicos populares sensacionalistas, que mostraba un par de anteojos oscuros como los que usan los ciegos, que tenían una grieta. También se veía un bastón blanco roto en la mitad. El encabezamiento decía: algunos verán milagros por primera vez. ¿Se da cuenta usted de lo que esto quería decir? Estoy seguro de que miles de hombres, mujeres y niños impedidos que vivían en Londres comprendieron aquel mensaje. Daba a entender que al final de sus sufrimientos estaba la condición de la disposición de que los que asistieron al servicio de milagros solamente serían los sanados. No es que Dios no pudiera sanar a los ciegos o cualquier otra enfermedad o deformidad. Él puede, y así lo hace, pero que yo sepa, nunca realiza esos milagros en masa. Permítame decirlo de esta manera: nunca he visto a ningún ministro que cumpla la promesa de sanar a todos los enfermos que vengan a las reuniones de sanidad. Por ejemplo, hay algunos que tratan de hacernos creer que tienen un toque mágico, pero existen razones para el escepticismo. Además, a menudo existe una histeria inquietante o un ambiente de circos en los servicios de sanidad. Tales milagros producidos en masa son un insulto a la soberanía de Dios y convierten la santa adoración a Él en una farsa. También estoy convencido de que cada partidario de la salud y la riqueza para todos tiene un pequeño secreto en lo más profundo de su alma. Ha tenido la experiencia de orar por algún familiar o algún amigo íntimo que estaba gravemente enfermo y que a pesar de sus oraciones no sobrevivió. Esto le ha ocurrido a cada pastor en todas las denominaciones, pero rara vez se admite ese secreto en medio de la ostentación o el entusiasmo de un servicio de milagros. ¿Está usted de acuerdo en que hay algo que no es muy honesto acerca de ocultar esas ocasiones en las que Dios contesta: no es mi voluntad? Olvidando y volviendo al caso de este evangelista televisivo que fue a Londres, diré que los medios de comunicación británicos fueron aún más escépticos después de que terminó la cruzada. Contrataron médicos para que determinaran y examinaran a las personas ciegas y enfermas cuando salían de los servicios milagrosos. Los resultados fueron muy vergonzosos para los cristianos fieles. Es esa una gran ciudad, Londres, y realmente alejaron a algunos de los que no eran cristianos y que, de no haber sido así, quizá habrían estado dispuestos a escuchar el mensaje del Evangelio. Hay otra razón por la que estoy muy preocupado acerca de la enseñanza sobre la salud y la prosperidad para todos. La misma establece un nivel de expectativas que finalmente herirá y debilitará a los cristianos que son inestables. Alguien dijo: la persona no espera nada, esa persona nunca se sentirá decepcionada. En contraste, las personas que realmente creen que todos los problemas serán quitados del camino de los seguidores de Cristo, quedan sin ninguna explicación lógica cuando Dios hace otra cosa menos lo que ella esperaba. Tarde o temprano, una enfermedad, una crisis económica, un accidente o alguna desgracia
la dejará confundida. ¿Qué debe creer cuando descubre que la vida tal como es resulta ser muy diferente a la vida como se supone que debería ser? Tropieza inclinándose a aceptar una de varias conclusiones. Primero, Dios está muerto, aburrido o desinteresado en lo que concierne a los seres humanos, o Él no tiene ninguna importancia para nosotros. Segundo, Dios está enojado conmigo por algún pecado que he cometido. Tercero, Dios es caprichoso, indigno de confianza, injusto o siniestro. Cuarto, Dios ha pasado por alto todo esto porque no oré lo suficiente o no demostré bastante fe. Estas cuatro alternativas sirven para apartar a la persona de Dios precisamente en el momento en que su necesidad espiritual es mayor. Creo que esto es un truco de Satanás para debilitar la fe de los inseguros. Y todo comenzó con una tergiversación teológica que promete una vida libre de tensiones y un Dios que siempre hace lo que se le dice. Las personas que dan respuestas fáciles a la temible pregunta acerca del sufrimiento humano probablemente nunca han pasado mucho tiempo pensando en ello. Estoy seguro de que han trabajado, como lo hice yo, en un importante centro médico infantil. En un lugar como este, todos los días hay niños pequeños que tienen experiencias terribles. Algunos nacen sintiendo terribles dolores y eso es lo único que conocen. Otros tienen madres que son adictas a la cocaína o a la heroína y vienen a este mundo con una terrible necesidad de recibir una dosis de drogas. Por días, su lastimoso llanto resuena en toda la sala perinatal. Traen niños ya mayores que han sido humillados, golpeados y quemados por sus abusivos padres. Otros son como una pequeña niña de ojos pardos que estaba en el departamento de oncología del Hospital Infantil de Los Ángeles y que recuerdo tan vívidamente. Era una pequeña niña de 4 años de edad, cuyos padres creían que era normal y saludable, pero el día antes de que la llevaran al hospital, cuando la estaban bañando, la madre notó una protuberancia en su costado. Resultó ser un tumor maligno bastante grande. Solo le quedaban unos pocos meses de vida. Salí de la habitación sintiendo un nudo en mi garganta y deseando llegar a casa para poder abrazar a mis saludables hijos. Quizá usted se ha dado cuenta de que la vida parece ser evidentemente injusta. A algunos de nosotros nos mima y a otros los destroza. Tal vez esta es la pregunta más inquietante de todas que se podrían hacerle a un cristiano pensativo. ¿Cómo podemos explicar la injusticia tan aparente? ¿Cómo puede ser que un Dios infinitamente justo y amoroso permita que algunas personas experimenten toda una vida de tragedias, mientras que otras parecen disfrutar de toda buena dádiva y de todo don perfecto? ¿Y a qué conclusión podemos llegar cuando la desdichada persona es un niño? Bueno, conozco la respuesta que dan los teólogos, que la enfermedad y la muerte entraron al mundo como resultado del pecado y que todos los que estamos bajo esta sentencia de muerte en algún momento hemos pecado o vamos a pecar. Esta llega más temprano para las personas que quizá tengan determinada condición y más tarde para otras. Comprendo y acepto esta explicación, aunque nos deja con un espíritu afligido. Es verdad que esta explicación del sufrimiento no es muy satisfactoria cuando miramos el rostro de un niño que está sintiendo un agudo dolor. Sin embargo, no estamos ni tenemos otra explicación mejor. Como he dicho anteriormente, sigue diciendo el Dr. Dobson, solamente podemos escudriñar la mente del Dios creador hasta cierto punto, y entonces, inevitablemente, se nos acabará nuestra capacidad intelectual. Sus pensamientos no solo son desconocidos para nosotros, sino que en su mayor parte son impenetrables. Él nunca ha dado cuenta de sus acciones a los seres humanos y jamás lo hará.
Nadie lo examinará ni lo interrogará. En ninguna parte de la Biblia vemos a Dios hablando para defenderse o tratando de conseguir nuestra aprobación para lo que Él ha hecho. Simplemente dice, confía en mí. En su larga conversación con Job, Jehová no se disculpó ni siquiera una vez o trató de explicar las causas de las pruebas experimentadas por su siervo. Sin embargo, se nos dice específicamente que Dios es amoroso, bondadoso, misericordioso, paciente, paternal. ¿Qué vamos a hacer, pues, con la inquietud que sentimos por causa de las preguntas sin contestar? Todo queda reducido a las opciones planteadas por el doctor Jim Conway. Continuar creyendo en la bondad de Dios y esperar hasta que veamos cara a cara al Señor para hacerle nuestras preguntas, o llenarnos de amargura y de enojo por el sufrimiento que nos rodea. No hay muchas alternativas. Inevitablemente, como usted puede ver, regresaremos a la necesidad de la fe. Bueno, permítame concluir con lo siguiente, dice el doctor Dobson. Usted recordará la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, relatada en el 3er capítulo del libro de Daniel. Ellos quedaron expuestos a la ira del rey Nabucodonosor al rehusar postrarse y adorar al ídolo que él había hecho. Nabucodonosor había dicho muy claramente que si otra vez se negaban a obedecer su orden, serían echados dentro de un horno de fuego ardiendo. La respuesta de ellos a esa amenaza de muerte es uno de los pasajes más inspiradores de la Biblia. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, dice Daniel 3, 17 y 18. ¿Qué valor mostraron estos hombres al enfrentarse con una muerte segura? ¡Qué convicción! ¡Qué fe! Dios puede salvarnos, dijeron ellos, y si no, le serviremos a pesar de todo. Eso es lo que Job quiso decir cuando dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Es lo mismo que Pablo cuando quiso decir, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, en la carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 5. En el versículo 8, Pablo describe cuál es ese sentir. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa entrega total a la voluntad del Señor es lo que Él quiere de su pueblo, incluso cuando las circunstancias parecen arremolinarse fuera de control. Él puede rescatarnos, pero si no, para el lector a quien le han diagnosticado una enfermedad mortal, o el padre o la madre cuyo hijo está en peligro, o la viuda que encara la vida sola, quiero decir unas últimas palabras de estímulo en este capítulo. ¿Recuerda usted que cuando Nabucodonosor miró adentro del horno de fuego ardiendo, vio 4 hombres en vez de 3, y el cuarto tenía el aspecto del Hijo de Dios? Es reconfortante observar que solamente Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego y que el otro hombre, quien creemos que era el Cristo, permaneció allí para protegernos a usted y a mí cuando experimentemos nuestras ardientes pruebas. Él jamás le defraudará, pero tampoco usted podrá evitar las pruebas.